El tren fantasma de Jalisco. El entusiasta viajero, un muchacho que le gustaba llegar a las playas de Colima al amanecer, como en otras ocasiones, esperaba el tren pasajero de la madrugada en la vieja estación de Tuxpan, Jalisco. Esta vez iba solo. Sus habituales amigos no pudieron o no quisieron acompañarlo. Todo estaba escueto, pues en este servicio nocturno Guadalajara-Manzanillo ni siquiera abrían la taquilla. Los pocos pasajeros que a veces abordaban el tren pagaban su boleto una vez arriba. Vio la hora un poco inquieto por lo tétrico del lugar, en que solo se escuchaban en los árboles algunas lechuzas. 1:30 de la madrugada, faltaba más de media hora. Por lo general pasaban a las 2:15 de la madrugada, pensó. Acababa de hacer esa reflexión cuando escuchó a lo lejos el melancólico silbato del ferrocarril que se acercaba. Vaya, qué extraño pita ese tren. Además bien adelantado, qué raro, fue lo que pensó. Observó el fanal de la luz de la máquina que se aproximaba rápidamente, y cuando estuvo muy cerca no daba crédito a sus ojos. El ferrocarril era totalmente anticuado, como del siglo XIX. Iluminados los vagones interiormente, no lo podía creer. Los pasajeros, hombres y mujeres, vestían muy elegantes. Parecían aristócratas, pero sus finas ropas eran de antaño. Quedó anonadado cuando frente a él, a través del cristal, estaba ni más ni menos que don Porfirio Díaz. Sí, no había duda. Era el que fue presidente de México cuando estalló la Revolución de 1910. Otro vagón iba lleno de oficiales y soldados federales. Desconcertado, pero concluyendo que tal vez eran actores de alguna compañía teatral caracterizados con esas ropas, decidió abordarlo cuando ya empezaba lentamente su marcha, después de parar 5 minutos. Entonces, con resolución, brincó al escalón de ascenso de un vagón con poca gente, pero se fue de bruces, quedando sobre los durmientes boca arriba, viendo estupefacto cómo el tren pasaba sobre él, pero transparente. No era materia, era un espejismo, un fantasma, o quizá en otra dimensión era un hecho real y actualizado. Vino a su mente la teoría de Einstein y la relatividad del tiempo, que en algunas circunstancias se puede manifestar, estando en el lugar y en la hora adecuada. Recordó entonces lo que había escuchado de los ancianos, que esa era una ruta frecuente del general Porfirio Díaz, Guadalajara-Colima. Ya se alejaba el tren fantasma con su pitar melancólico y extraño. Muy, pero muy extraño. La leyenda del Catrín. En León, Guanajuato, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar, con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía destilando, que en la noche se le temía al parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde según los ancianos del lugar se aparecía el Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda de El Catrín surge en la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios, en León, Guanajuato, México. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció, en la iglesia de San Juan de Dios, a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios.
Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales, intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si decidía terminar. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad horrible. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección a otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuentemente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio. Fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo su alrededor sin lograr ver al Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar, vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. ¡Hija!, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca de el Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo de el Catrín, que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por su mano lo orilló a quitarse la vida. Después de la tragedia, en las noches, comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar. Bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella. Se dijo por sus fechorías que el Catrín es una alma maldita, un alma en pena, vagando en búsqueda de su amada, sin saber que lo ha perdido todo. Va robando la alegría de la desafortunada que se atraviese en su camino. Esta fue la leyenda del Catrín de León, Guanajuato. 3 historias de fantasmas en la carretera.
Los fantasmas se pueden aparecer en todas partes, principalmente en casas abandonadas, cementerios, iglesias e incluso en la carretera. Te presento a continuación 3 historias que te provocarán escalofríos. La siguiente historia es por demás impactante, pues no solo habla de la presencia de un espectro en la carretera, sino de un posible viaje en el tiempo. Han sido contados los casos, y no solo de fantasmas, sino en general, donde algunas personas aparentemente se transportaron a otras épocas. Algunos lo hicieron estando en trance, otras por la intervención de aparecidos. ¿Será posible que algunos fantasmas abran un vórtice en el tiempo? La siguiente historia fue presentada en un programa de radio, donde el hombre que dio este testimonio salió al aire con el nombre de Gerardo. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en una salida que hicimos hacia Torreón, saliendo de la Ciudad de México. Llegando por San Luis Potosí, me paré a tomar un café y se me acercó un hombre y me pidió un aventón. Le pregunté que para dónde iba y él me dijo que iba adelante, que se había quedado sin combustible. Le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y para allá íbamos. Entonces, cuando él ya se subió, empecé a sentir un escalofrío. Pero bueno, el hombre no hablaba, estaba callado. Sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era algún familiar o algún ser querido. Él me dijo que era su familia, que los quería mucho. Yo le pregunté que de dónde era, y él me dijo que era de Matamoros, y que vivía en la colonia Bellavista. Yo le dije que estaba bien. Él me preguntó que dónde vivía yo, y le dije que de la Ciudad de México. Le dije, vamos a oír música, para que no nos agarre el sueño, porque yo ya tenía bastante. Encendí la radio y no se escuchaba nada. Le dije al señor, atrás de usted está el botón de la luz, préndalo para ver qué tiene la radio. Y el señor me contestó que no prendía. Este señor para nada me daba la cara. Traía una gorra y solo se le veía de la nariz para abajo. Entonces le dije, mientras no se pare el camión todo está bien. Después él me preguntó, ¿tienes sueño? Y le contesté, algo. Me dijo, allá donde tengo mi camión hay un restaurante. Ahí se toma un café. Después comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que el trabajo era muy duro, a lo que me contestó que sí, que lo bueno es que a mí me faltaban muchos kilómetros por recorrer, que a él ya se le había acabado la carretera. Yo me sorprendí con lo que escuché, pues no entendía a qué se refería. Avanzamos más y él me dijo, mire, ahí está mi camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión había un restaurante que yo nunca había visto, y yo pasé por 4 años por esa carretera. Nos paramos y nos bajamos. A mí lo que me llamó la atención es que su camión era viejísimo, como de los años 60. Le dije, su camión ya es una reliquia. Y él se empezó a reír y me contestó, es bueno el carrito, vamos a tomarnos un café. Entramos al restaurante y volví a sentir un escalofrío de esos buenos. Miré a la gente que estaba en el lugar y los vi muy raros, como muy chupados de la cara, como que eran más hueso que carne. Me tomé mi café y le dije, bueno, ahí nos vemos, que le vaya bien. Pero comencé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Él me dijo, si quiere acuéstese aquí hay camas. Le dije, no, tengo que llegar. Y él insistió, acuéstese. Me acuerdo que vi unos catres y me acosté. Ya para amanecer, fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba. Al ver el camión parado en la carretera, se paró y me anduvo buscando. Me buscó en el camión pensando que estaba dormido y no me encontró. Pensó que había bajado al baño y me esperó media hora y tampoco. Entonces bajó por una vereda que ahí estaba y me encontró acostado en el pasto. Él me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué había pasado. Desorientado volteé y no vi ningún restaurante. No vi el camión del señor. Entonces le platiqué mi relato. Le dije, ¿qué crees que me pasó? Le platiqué todo y él me dijo que me creía porque eso mismo que le estaba platicando le había pasado a su papá. Le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante, y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Entonces él me dijo que me fijara bien abajo, y que vería unos cimientos que eran los restos de un restaurante, el cual existió hacía más de 40 años, que el chofer que traía se quedó sin frenos, y se impactó con este restaurante.
destruyéndolo y acabando con la existencia de mucha gente.